esto o no. Si se equivocó con estos aparatos. ¿Y cómo cogen las personas de los delitos informáticos, de los bancos, los delitos cibernéticos? Los cibernautas que hay especialistas. Y ustedes van a ser, ¿qué? Abogados cibernéticos. Y aquí lo vamos a ver también. Eso lo vamos a ver. Es un abogado cibernético. Y ustedes son los próximos a hacerlo. Llamados a eso. Ya va a salir la primera promoción de los de la pandemia. Ya están en cuarto semestre, ya van para quinto semestre. Y ya, mire, ya están casi en la mitad de la carrera. ¿Cómo les parece? Ya están en la mitad de las primeras promociones que van a salir. Y vamos para esa, porque yo, con todo respeto, yo no creo que el 7 de marzo vayamos a presencialidad, porque faltan muchas cosas todavía por hacer en la universidad, pero de pronto vayan buscando cómo es tendedero para meterse, residencia y todas esas cosas. Bueno, esta ya ¿cómo es? Esta cosa industrial, la revolución industrial, y se va regando en toda América y en todo el mundo la sociología. ¿Por qué? Porque era la necesidad de estudiar los cosas, los fenómenos que estaban pasando, de la guerra, de la posguerra. De todo esto nace el acontecimiento del 8 de marzo, de estas mujeres que mueren incineradas. ¿Por qué? Porque nace la industria. Por eso, revolución industrial. Toda la sociología urbana y toda la sociología, estudia la sociología rural, toda esa gente de las rurales se vienen para la ciudad a ser nuevos esclavos a las industrias. Entonces, todas estas mujeres que estaban ahí dentro de estas empresas, de estas grandes fábricas, de estas grandes laundries o lavanderías, ¿qué pasa ahí? Se morían en las máquinas 24 horas trabajando, no las dejaban ir a ver los hijos a la casa, no los dejaban ir a ver los hijos, y esta mujer es revolucionario. Y entonces ellas querían ir a hacer un estallido, pero afuera. ¿Y qué hicieron? Cerraron las puertas, ellas prendieron unas cosas, unas máquinas para que se encendieran las alarmas y las dejaran salir, y no las dejaron salir. Se aconaron achicharradas ahí, prefirieron que se murieran todas esas mujeres ahí, hombres y mujeres. Y por eso se conmemora el 8 de marzo, no se festeja. Y que el festejo del 8 de marzo, ¿qué está festejando, chico? ¿Qué está festejando? Vale, no, tienes que conmemorar la muerte de esos hombres y mujeres que murieron ahí, pero sobre todo mujeres. A ella le debemos que hoy trabajemos 8 horas, 16 horas, medio tiempo, tiempo completo, tiempo parcial. A raíz, pero tuvo que morir toda esa cantidad de mujeres para hacerlo. Y todo eso se dio. Y entonces sale Marx con Federico Engels y Gómez y todos estos teóricos, hablar de la plusvalía, hablar de los derechos de los trabajadores, hablar que las mujeres y los hombres estuvieran juntos, porque como Federico Engels era judío, él no permitía que las mujeres se mezclaran con los hombres, no, los hombres aparte y las mujeres aparte. Y Marx dijo, no. Aquí las mujeres y los hombres son iguales, todos tienen que estar iguales. Pero fíjense ustedes que muchas mujeres judías les tocó convertirse al catolicismo, porque si eras judío no podías dar clase en un colegio católico. ¿Y quién mandaba en ese momento? La escolástica, en las universidades y en los colegios. A raíz de todo esto que pasó, esa revolución, a raíz de eso, que Marx comienza para el mundo y nace la escuela materialista y no la idealista, que estaba ahí pugnando con la escuela materialista y la idealista y la materialista, nace el Estado. ¿Qué nace? La universidad pública, los colegios públicos, porque todo era privado y todo era escolástico, mandaban a la iglesia los jesuitas, los curas, los salesianos y todo. Y si eras negro no podías ir a la universidad. Si no eras hijo de casado no podías ir a la universidad ni a los colegios. Entonces nace el Estado se da cuenta de esto y dice, no, ¿y esta gente qué? No, señor. Entonces también nacen las corporaciones, las universidades corporativas de los tabalarteros, de los zapateros, que decían no, que los hijos de nosotros, de contabilidad, de los tenderos, que vayan a estudiar contabilidad, y se hicieron las corporaciones. ¿Qué hicieron ellos? Sin ánimo de lucro, se juntaron varios socios, así como nació la Universidad del Norte, así como nació la Autónoma, así como nació la CUP, así como nació la Simón Bolívar. Se unieron, mire, para que naciera Simón Bolívar, él salió allá de rector y salió mal, pero montó su universidad. Salió con unas cosas de Venezuela y por eso es la Universidad Bolivariana en honor a Bolívar. ¿Y qué lo hacían? Pues allá lo subsidiaban en Venezuela. ¿Cómo nació la Autónoma? Nació que votaron 5 profesores, porque es que antes ustedes eran, bueno, los ancestros de ustedes bien tesos. Oían una persona no grata, fulana de tal, fulana de tal, y no los dejaban entrar a clase. Los estudiantes
¿Qué hicieron ellos? Esos 5 magistrados montaron la Autónoma del Caribe, sin ánimo de lucro. Después se juntaron unos empresarios y montaron la Universidad del Norte. Y así, y la CUP. Y así fueron naciendo las universidades para las necesidades. Porque, ¿qué pasa? Mientras va evolucionando el hombre, van naciendo cosas, teorías, van naciendo disciplinas, van naciendo ciencias, van naciendo cosas. Entonces, según las necesidades, van naciendo. Entonces, fíjense ustedes, cuando le quitan el poder a la escolástica, cuando el Estado dice, no, señor, aquí vale lo civil y prima lo civil, lo demás son cosas religiosas. Por eso usted se casa por la iglesia y esa es ceremonia religiosa. Pero lo que lo hace usted, ciudadano casado, es el civil. Desde que se inventaron ahora las iglesias, tú te casas por la iglesia y enseguida te hacen el protocolo de la partida de matrimonio para que quede civilmente constatada. Entonces, si tú te vas a divorciar, pagas 10 millones de pesos, que eso se llama divorcio canónico, que algunos son abogados canónicos, pero tienen que estar bien allá con la iglesia, o por lo civil, divorcio express, divorcio común, divorcio que fueron, te divorcia el Estado. La cuestión civil, los jueces, ese es el que te divorcia. Y las cosas de separación de bienes y todo, civiles, efectos civiles, lo hace el Estado y la rama judicial. Fíjense ustedes, entonces todo esto es evolutivo de lo que ha sido. Entonces, si esto ha evolucionado así, ¿qué es la sociología? ¿Para qué nos sirve la sociología? ¿Cómo nos perjudica o nos conviene la sociología? Y sobre todo a las personas y a la rama judicial. Entonces, un juez no puede dirimir, no puede dar una sentencia si no tiene todas las disciplinas que necesita, porque hay sentencias de sentencia, hay sentencia hito, sentencia de conceptos, sentencia constitucional, sentencia laboral, de todas clases de sentencias, pero sobre todo la sentencia de conceptos, porque no ha pasado una parte, entonces se buscan los conceptos de otras partes que han pasado y con base en eso y adoptándolo a nuestra cultura, a nuestras cosas, a nuestras leyes, se hace veredicto de ahí. Cuando una sentencia es hito, yo tengo que buscar, es que primera vez que pasó y acá no había pasado eso, y entonces, ¿y eso cómo hicieron? ¿Cómo lo juzgaron? ¿Cómo lo juzgo? ¿Qué hace el juez y el fiscal? Tienen que buscar, leer dónde ha pasado eso, cómo hicieron allá, cómo se dirimió, qué pasó, qué sentencia dieron, cuáles fueron los atenuantes, cuál fue la cadena de custodia. Eso les toca hacer a ustedes. Y eso es lo que yo les pongo a hacer a ustedes en esas 3 cuartillas, 5 cuartillas, que ustedes se lean y ustedes hagan su propio constructo. Porque ustedes, cuando sean litigantes o algo, tienen que narrar los hechos de las cosas, pero narrarlos bien argumentados, con base en otros teóricos, con base en la sociología, con base en la disciplina que ustedes necesitan. Para eso la sociología. Entonces, eso es. Entonces, ¿qué es la sociología? El estudio del comportamiento de los seres humanos en masas y las conductas desviadas de las personas que se salgan de los buenos comportamientos que debe tener la sociedad. Cuando son las conductas desviadas, cuando tú cometes un crimen, cuando matas a una persona, cuando atropellas a una persona, pero ahí viene el atenuante, fue porque quisiste, fue sin culpa, de homicidio culposo, homicidio no culposo, y viene una cantidad de cosas que hay que buscar. Y para eso hay que buscar las pruebas, falsearlas o probarlas. Y el ser humano es canchero, ustedes saben que echa la ley, echa la trampa, pero tenemos que hacerlo lo más ético posible, por favor, porque hay unos abogados, Dios mío, que dejan mucho que desear. Entonces yo pienso que aquí salga un contingente de abogados honestos, éticos y para la sociedad, para el bien de la sociedad. Entonces he dicho, esa es la introducción a breve, grosso modo, histórico de la sociología hacia el derecho, porque esto es más profundo y como no estamos en sociología, sino en derecho, entonces eso yo lo doy así. Bueno, entonces ahora sí, les abro aquí a ustedes para que ustedes entonces, el que participa, yo le pongo su nota. Miren de dónde parto. Si usted participa, le pongo 4. Si participa bien, le pongo 4,5. Y si participa perfecto, le pongo 5. ¿Cómo les parece? Listo, nos vamos. Tatiana, ¿qué dice Tatiana? Dale, Tati. Bueno, señor, yo quise empezar mi introducción hablando principalmente sobre la sociedad. Muy bien. Explicaba que en esa época, bueno, que de la época primitiva más bien, cuando la civilización no se encontraba desarrollada, nosotros observábamos que esas diferentes comunidades vivían entre sí, creando como pequeños grupos para facilitar su existencia
satisfacer sus necesidades e incluso esta gente, bueno, estas comunidades formaban un hogar cálido en el cual poder sentirse seguros y realizados. Ujú. Desde allí, bueno, a los siglos siguientes se fue moldeando este mismo estilo de vida, el cual aún en la actualidad lo podemos observar que perdura, debido a Sí, que nuestro cerebro es social y nos exige interactuar en compañía, o sea que tenemos que comunicarnos, ya sea por el lenguaje, por gestos, e inclusive hasta por acciones. ajá. Esto lo podemos comprobar desde el momento en que nacemos, ya que desde ese instante empezamos a convivir en sociedad, más que todo con nuestra familia, de la cual requerimos constantes cuidados, tanto emocionales como físicos. Muy bien. Eh, Tomarle espere, foto señor, porque hay que hacer espere. captura, eh, chicos. Ya, Tati. no, no, espere. Ok. Ya, yo mando la Eh, foto, yo no te estoy también viendo. Dale. Este año también a lo largo de nuestra vida nosotros vamos desarrollando relaciones interpersonales en diferentes puntos de nuestra vida, sea en la localidad, institución educativa, entorno laboral, dándole esto como una vía para nosotros poder expresar nuestra manera, o sea, expresamos nuestra manera de pensar y consigo nuestras emociones. Ahora quiero citar como que, déjeme leo, ajá, la Y forma de ustedes son expresión más bastantes, son natural y 33 orgánica. estudiantes. Ajá. La forma de expresión más natural y orgánica de toda relación interhumana es la comunidad, entendida como el agrupamiento colectivo que tiene entre sus elementos componentes un vínculo de unión de carácter espontáneo y natural. Esto es una cita de Alfredo Poviña, el cual podemos ¿Qué quiere definir como decir la con eso, Tati? sociología. Explícalo con tus propias palabras, a ver qué quiere decir con eso que acabas de leer. Ok, voy. Bueno, esta cita la define más que todo la sociología como un estudio de las culturas y comunidades humanas que más que todo se Sí, especializan como en dos paradigmas sí. acciones e interacciones. Es decir que, o sea, indagan acerca de qué realizamos nosotros en nuestro diario vivir, también analizan como las costumbres, tradiciones, festividades y todos esos Cultural. ámbitos que son fundamentales como el Estado, la educación, la religión, la medicina, entre otros. Así es. Señor, a Muy raíz bien, Tati. de este Aguántate tema, ahí. Listo, Tati, está muy bueno. Tienes 4:30 para darle chance a los demás compañeritos. Mami. Dale, gracias, Tati. A bueno, ver, señor. María, Jesús, Carlos, Nicole. Oye, qué chévere, María Fernanda. ¿Quién sigue? A ver, chicos. Mira, interrumpí a María. Hola profesora, Hola, ¿cómo Carlos, ¿cómo está? estás? Bien, mijo. Bien, bien. Bueno, profe, para empezar, pues me gustaría aclarar que lo que, o sea, el principal, o sea, el principal, o sea, perdón. El principal como motivante de Ajá. concretar la sociología, de formar una ciencia como la sociología, sin duda fue lo que usted anteriormente mencionó, que fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estos sin duda fueron los puntos más claves en el momento de la sociología porque estos fueron los que motivó a Comte y a Saint-Simon a poder concretar la sociología, Esta disciplina. esta disciplina. Pero entonces, creo que ya para no volver a repasar el concepto de sociología, que ya usted lo ha repetido más de ustedes, sino que me gustaría hablar más de su importancia. Yo considero que la importancia de la sociología no está en su función en sí, sino en la versatilidad que le brinda a las demás ciencias. Muy bien. O por ejemplo, yo soy ex estudiante de historia y una vez me tocó explicar un trabajo sobre el movimiento hippie. Y sin Ujú. duda, sí, claro, el movimiento hippie fue un movimiento bastante clave a nivel social, sí, solamente, o sea, con el simple contexto histórico. Pero sin duda no hubiese sido tan complejo si no le aplicamos esa parte sociológica y ese análisis sociológico que incluye. Ujú. Tanto así, y en este orden de ideas, la sociología va muy bien acompañada con las demás ciencias y en las ciencias jurídicas no es la excepción, ya con el nacimiento de la sociología jurídica.
Muy bien. Entonces, ya profesora, quería hacer esa Bien, no, muy bien la disertación. Tienes 4. Muy bien la disertación, Méndez. Listo, gracias. Ahí está tu nota. Listo, a ver, ¿quién continúa? Yo, profesora. Bien, Jesús. pega, dale. Yo quiero primero aclarar una cosa, y es que me agarré también del contexto histórico, pero no solamente de los teóricos sociólogos, sino inclusive de mucho más atrás, tomando como base la filosofía política en este caso. Bien. Desde Aristóteles, él manejaba un concepto clave que él decía son politikon, y también hablaba acerca de la sociedad. Entonces, primero decía, el ser humano es por naturaleza un ser social. Esto daba a entender de que gracias a la sociedad que hoy conocemos, tenemos cosas como el lenguaje, tenemos cosas como el aprendizaje, tenemos cosas como la religión, la música y la cultura. E inclusive, dentro del ámbito psicológico se han visto estudios en el cual se evidencia el estudio, por ejemplo, yo di una materia de desarrollo humano, hace ya muchos años atrás, y se daba el caso en el que un niño nace en el bosque, duró 9 años en el bosque, y cuando es reinsertado a la vida humana, a la vida, digamos, entre comillas, civilizada, se da cuenta que no es bien recibido. ¿Por qué? Porque no maneja un lenguaje, no maneja un sistema de costumbre. Esto va a entender de que necesitamos otros humanos para vivir en sociedad. De ahí Así. abarca el sistema sociológico. La ¿Y por sociología, qué? Porque aprendemos con qué. ¿Con qué aprendemos? con lo que vemos, con lo que Con el escuchamos. ejemplo, Exactamente. De hecho, ¿verdad? en el punto de vista socioantropológico, hay un autor que me gusta mucho, se llama Tomasello. Él hablaba de algo llamado el efecto trinquete. Entonces dice, lo que nosotros aprendemos hoy en día es el desarrollo del poco de errores que cometieron hace muchos años. Dicho de este modo, pues podemos solventar lo siguiente. Hace 10.000 años no conocíamos el significado de las plantas venenosas. ¿Y qué hizo que la gente no los consumiera? Porque los primeros empezaron a consumir y empezaron a morirse de eso. Claro. Entonces se da una transmisión cultural poco a poco. La sociología va de esto de la mano. Ya después me sustento con los teóricos que usted ha tocado, como Durkheim, Marx, pero esto ya viene siendo la evolución de la sociología como materia, como disciplina. Exacto, entonces eso es mi aporte, profesor. Muy bien, fíjense ustedes que una rata, cuando ve la trampa, que cae una compañera en una trampa, ella no se mete más en la trampa. Puede estar el queso y se te puede estar mirando, pero no lo coge. Ya, ¿por qué? Porque ella vio lo que pasó. ¿Qué hace el águila? Empuja al aguilucho para que huele. Ya, con el ejemplo, ya, ella planea y después viene, le da la comida y lo empuja. ¿Y qué pasa el aguilucho? Hace por volar, porque si no está la serpiente abajo esperándolo. Y él ve que algunos de los hermanos se cayeron y la culebra se los comió. Los animales son muy inteligentes, por eso que los perros, que son los animales más cercanos al hombre, siendo el gato más antiguo desde los faraones, el perro es más joven con el hombre. El perro, como ha convivido más y es más leal con el hombre, el gato es más independiente. Entonces, fíjense ustedes que el gato, y ya están aprendiendo porque ya estamos adoptando los gatos y no sé qué, están aprendiendo también cosas. También si los educas y le pones ejemplo y les das motivación, ellos aprenden. Y así es el hombre. El hombre donde lo atienden bien, él está ahí. Por eso es que los hombres son como los perros, le soban la cabecita, le dan comidita y ellos están ahí. Ese es un chiste como feminista, ojo. Perdón. Entonces se dice así. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos donde nos traten bien, estamos bien. Ahí estamos, ahí nos pegamos. Y así son los animales, personas y cosas. Todo, tú tratas bien tu casa, va a estar bien. Entonces, el ser humano es por aprendizaje. ¿Es porque? Por el ejemplo. Y se debe educar con el ejemplo. Si yo soy buenos padres, no es darle cosas, sino con el ejemplo, educarlos, hablarles, no gritarlos, no pegarles, algo así, con el ejemplo. Es la mejor educación. La mejor educación es esa, no pegar. Y eso es la educación en Suiza y es la que están tratando de aplicar en América, porque acá era la letra con sangre entra, imagínense, y le sacaban sangre a las personas en las manos y con maíces y cosas. Uno estudia, yo que estudié pedagogía, el estudio de la enseñanza en América es cruel, de cosas crueles. Si eras negro, si eras blanco, si eras ambos, si eras indígena, así también te daban, ¿no? Entonces, esto uno va aprendiendo. Y muy buen ejemplo es eso, porque bueno, tú estás en historia y no eres tú eres egresado o vas a ser egresado de historia. Entonces, qué chévere. Historia y abogado. No, yo soy licenciatura, de hecho, licenciatura en sociales. Imagínate, ya eres licenciado, eres egresado de la facultad del programa de sociales. Muy bien, muy chévere. Bueno, ¿quién continúa acá? Acá iría Rivera Molina. Yo los anoté aquí. Rivera Molina.
Dale, Mari. Buenas noches, profe. Buenas noches, linda. Profe, voy a comenzar hablando sobre cómo surgió la sociología, que surge como la necesidad del hombre de responderse los cuestionamientos que tenía sobre la sociedad, sobre cómo se comportaban, sobre por qué no se mataban todos entre todos. Ya va. Ay, no, señor, que pase otro, estoy nerviosa. ¿Por qué, mi niña? No, sí, dale. Sí, dale hablando, a ver, ahí te van saliendo las palabras, no te preocupes, aquí estamos para aprender. Entonces, porque la sociología es como el estudio de el comportamiento de la sociedad. Así es. Por ahí leí un artículo cuando estaba haciendo el trabajo que decía que no se puede generalizar un sociólogo como una persona que estudia la sociedad solamente, porque los sociólogos también pueden estudiar al individuo individualmente o en pareja o un grupo en específico. O las teorías del derecho como yo soy abogada, yo soy socióloga jurídica. ¿Por qué socióloga jurídica? Porque hice estudios doctorales en sociología jurídica, yo soy una socióloga jurídica. Ya ven, por eso soy la socióloga del Centro de Investigaciones Sociojurídico de la Universidad del Atlántico, de la Facultad de Derecho, porque hice estudios en eso. Entonces, el sociólogo estudia muchas disciplinas, muy bien. No, Mari, pero está bien, ahí te vas soltando, no te preocupes, ahí tienes tus 4, no te preocupes. Dale, bueno, Carla, ahora viene Barrios, y yo los anoté. Barrios. Dale, bueno, profe. Bueno, ya que Dale, nena, dale, Nicole. Bueno, profe, ya que mi compañera pues comentó un poco sobre, digamos, su historia, pues a mí me gustaría hablar que la sociología o digamos la historia de la sociología pues se considera como joven, ya que sus inicios formales provienen de las ideas plasmadas en la Ilustración en el siglo XIX y siglo XX, que promovían de alguna manera esa posibilidad de analizar las sociedades humanas aplicando métodos racionales, científicos, mensurables. Entonces, ¿qué pasa? Que por su hincapié en ese ámbito racional, inicialmente era conocida como una fisiología social. Entonces, podemos conocer que unos de sus fundadores son Henry Desailly, Simon y Comte, el cual la bautizó como sociología en el 1838. Y bueno, entonces ya cuando nos adentramos, digamos, al objetivo de esta, a ese margen que aborda la sociología, podemos hablar de que su objeto de estudio muy bien es el estudio de la sociedad humana, individual y colectiva, mediante la aplicación de métodos científicos y sus estructuras de una forma de organización, por decirlo así. También aborda al hombre como un ser social y busca cubrir de alguna manera todas esas aristas que parten de él y trata esas condiciones de existencia de las sociedades humanas que se dan en dos perspectivas, perdón. Podemos encontrar la microsociología, que se centra en la interacción social cotidiana a pequeña escala y que se trata o ocupa, digamos, los individuos y sus familias. Y también, por otra parte, pues tenemos a la macrosociología, que esta ya apunta más que todo a esos sistemas sociales, eh, pro, a las poblaciones en grande escala, y también hace grandes abstracciones teóricas y presta más que todo atención a esa estructura social y aborda problemáticas como la guerra, la pobreza, el desarrollo. Entonces podemos decir que la importancia de la sociología, radica en que esta es una herramienta muy útil para el diagnóstico de las sociedades, para comprender de un modo más profundo y abarcar cuáles son esas problemáticas o esos problemas a los que la sociedad se enfrenta. Y desde esta perspectiva, desde esta manera, analizar distintas perspectivas. Y pues bueno, profe, ese era mi pequeño aporte. Ese es tu propio constructo. Bien. Aquí tienes tu notica, mamá. Listo. 4.
Todos parten de ahí de 4. Pilas con eso. A ver, viene Sierra. Sierra Villegas. Sierra. ¿Dónde se me fue Sierra? Aquí, profe, lo que pasa es que tengo Bueno, dale, de ahí. problemas con el audio. Ah, Bueno, iniciemos. Sí. Si tenemos en cuenta, todo nacimiento de cualquier disciplina o ciencia nace de una duda. Entonces, ¿qué es la sociedad? ¿Cómo hemos llegado tan lejos? ¿Qué conforma nuestra sociedad? ¿Hay acaso, no sé, barreras morales que nos permiten convivir unos con otros o estamos condicionados a una libertad relativa? Pues si lo pensamos, no somos totalmente libres. De serlo, ¿qué aberraciones seríamos capaces de cometer? ¿Qué nos limita y por qué? ¿Qué nos influye y por qué? Y reitero, claramente no somos totalmente libres. La colectividad, la coacción, el rebaño, las ideologías, los grupos de todo tipo que nos distinguen y nos conectan a la vez. Referencias que te separan de tu círculo, pero al otro lado del mundo te conectan con alguien más, con muchos más. Claro que somos individuales y tenemos adheridos cada uno de los beneficios que nos ofrece la individualidad, pero como el razonamiento, pero hasta qué punto somos individualmente racionales. Entonces, el te pongo que estudia interacción humana, la tendencia de la